Quiero invitarlos a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 26. Proverbios en el capítulo 26. Yo le he intitulado a esta parte de la Escritura: la sabiduría aconseja poner las cosas en su lugar. Así le he intitulado. La sabiduría aconseja poner las cosas en su lugar. Y en realidad tiene tres partes este capítulo. Lo primero es que debemos saber tratar a un necio para ponerlo en su lugar. Y eso va a ocupar los primeros 12 versículos. Después vamos a ver del versículo 13 al 16, la mentalidad del haragán, que la Biblia lo pone en su lugar también. Y a partir del versículo 17 hasta el final, el mal uso de la lengua que daña la amistad. El mal uso de la lengua que daña la amistad. Quiero invitarlos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por tu revelación, por todo lo que podemos aprender. Gracias, Señor, por la sabiduría del libro de Proverbios. A veces nos damos cuenta que hay cosas que no las hemos practicado exactamente como tú dices. A veces nos parece extraña la forma de la sabiduría también, pero todo lo que tú dices tiene una razón para que se diga, y siempre es nuestra edificación, nuestra consolación, Señor, y aún la exhortación a que nuestras vidas sean ejemplares de acuerdo a tu voluntad, y Señor, que te podamos agradar en todo lo que hacemos. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe y nos haga comprender las verdades de tu palabra, y también que nos fortalezca, Señor, para ponerlas por obra. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces que la sabiduría aconseja poner las cosas en su lugar. Y en realidad los primeros 12 versículos van a hablar de un tema que es la necedad. Ahora, cuando uno dice, ¿por qué la Biblia va a hablar esto en estos versículos? Si casi todo el libro de Proverbios nos ha venido hablando del necio y del sabio. Pero aquí va a hablar especialmente de la necedad. Son nuevos aspectos que el libro de Proverbios nos muestra acerca de este tema. Y aquí vamos a encontrar por lo menos una decena de cosas acerca de la necedad. Así que es bastante amplio ese tema aquí en estos primeros versículos. Quisiera que comenzáramos viendo esa parte que habla de cómo tratar a un necio para ponerlo en su lugar. Y a veces hay entre estos versículos algunos que parecen contradecirse los versículos, pero estudiándolo nos damos cuenta de que la palabra de Dios siempre quiere enseñarnos cosas de qué hacer uno en la vida. Y empezamos con el versículo 1, dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Y el primer proverbio pone un ejemplo de la naturaleza, que uno no está esperando que la nieve caiga en el verano. Eso no es lo natural. La nieve cae en el invierno, en cualquier parte del mundo. Y aquí dice que eso no conviene, que no conviene que ocurra un trastorno de esa clase. Y tampoco la lluvia en tiempo de la siega. En la siega lo que se está haciendo es cosechar, guardar el grano, se necesita que esté seco. Pero aquí dice, eso no es lo natural.
Y eso que se está diciendo ahí no es tanto por enseñar asuntos de la naturaleza, sino para decirnos lo siguiente: así, de esa manera, que no ocurre así, que no es natural eso, así no conviene al necio la honra. Ahora, cuando uno lee esas oraciones, podría no entender cuál es el sujeto y cuál es el predicado. El punto que se está diciendo aquí es que poner a un necio en un sitio de honor, eso no conviene. Que poner a un necio en un sitio de poder y de responsabilidad es una grave inconveniencia. Eso no debe ser así. Y es que estamos hablando de poner las cosas en su lugar. Y lo que se está diciendo es que a un necio no se le debe poner en un lugar de responsabilidad y de poder. Ese es un error. Claro que si pensáramos en la iglesia, ¿por qué vamos a poner de anciano a un necio? Eso, ahí no hay que ponerlo a él. Ese no es su lugar. Entonces, pero solo puse un ejemplo de esos. Pero en ninguna parte hay que poner a un necio, a un incrédulo, a una persona que no obedece a Dios en un lugar de honor y de responsabilidad, porque eso va a traer problemas. Pero ese es el primer aspecto. Luego sigue un aspecto aquí que es un poquito extraño en el tema. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y esas expresiones, de nuevo les repito, al solo leerlas cuesta un poquito entenderlas, pero está hablando de un gorrión en su vagar, está hablando de un ave que vuela sin rumbo. Uno no sabe para dónde va un pájaro. Él puede volar para cualquier lado. Y está diciendo también, y la golondrina en su vuelo, uno no sabe para dónde va. Así es la maldición. Y dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Si a alguien lo maldicen sin causa, si no hay motivo para que a alguien le eche una maldición, no va a recibir ningún daño. La persona no va a recibir ningún daño más que la que puede traer un pájaro que vuela encima de su cabeza, pero no le puede hacer nada. Nada más anda volando ahí. Quizás por esto fue que Martín Lutero dijo que la tentación hay que verla como aves que están volando ahí arriba. Lo que no debe permitir uno es que hagan nido en la cabeza de uno. Eso es lo que no se debe permitir. Eso lo dijo Lutero, que la tentación puede estar ahí volando. Lo malo es si hace nido en la cabeza de uno. Y posiblemente lo dijo inspirado en este proverbio que tenemos aquí. Miremos el tercer versículo, que nos sigue hablando de cómo tratar al necio. Dice: el látigo para el caballo. Si uno quiere que un caballo corra más, hay que darle látigo. Los jinetes tienen su espolón o algo ahí. Si quieren que corra más el caballo, lo aguijonean. Esa es la manera de manejar a un caballo. Y el cabestro para el asno, o sea, para frenar al asno, se le pone cabestro, para frenarlo. Entonces así se manejan esos animales. Si uno quiere que paren, pues para eso está el cabestro. Si uno quiere que corra más, para eso está el látigo. Pero dice: y la vara para la espalda del necio. Lo que está diciendo es que es difícil manejar a un necio. Es difícil manejarlo. Y que la única manera de tratar con él es tratarlo duro.
Por supuesto, aquí habla de la vara para la espalda del necio, el castigo físico o una reprimenda dura, quizás hasta con gritos para que entienda. Pero si no entiende, se pasa a la vara también, porque no se puede tratar con él. Cuando uno va manejando a un caballo, no se pone a razonar con él y a explicarle. Ni al asno se le explica nada, no se razona con esos animales. Pues con el necio no se puede razonar tampoco. Él solo entiende a gritos y dándole con vara. Es con lo único que entiende. No debería ser así, porque es un ser humano y debía de entender. Pero aquí Salomón habla duro, dice, es más fácil que entienda un animal que él. Y recuerden, estamos tratando aquí del tema de cómo tratar la necedad. Ahora, pasemos al otro aspecto en el versículo 4. Y el 4 y el 5 hay que verlos juntos porque parecen contradecirse los versículos. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y el siguiente versículo va a decir lo contrario. Dice, responde al necio como merece su necedad. Fíjense que el versículo 4 dice que no le responda uno al necio, de acuerdo a su necedad. Pero después dice, responde al necio como merece su necedad. Bueno, uno diría, ¿en qué quedamos? Pero lo que pasa está hablando de dos situaciones diferentes. El proverbio 4 es una situación, el proverbio 5 es otra situación, pero como están juntos, si uno lo lee así, parecen contradecirse. Hay dos situaciones. Una es que hay situaciones en que uno al necio mejor no le debe contestar. Porque si uno a un necio se pone a contestarle, uno se va a rebajar al nivel de él. Y por eso está diciendo, vas a parecer necio tú también. A veces al necio es mejor no decirle nada, no ponerse uno en contradicción con él. Pero hay situaciones en que alguien que es necio, alguien que es incrédulo, que es opositor a lo bueno, puede ser que uno se vea obligado a contestar. Y hay que contestarle como él se lo merece. Tal vez debo ilustrarles eso, tal vez con una experiencia personal. En cierta ocasión, un ateo, delante de otras personas, me dijo, pastor, y ya se dirigió a mí, y delante de otras personas que me conocían que yo soy pastor. Y me dijo, ¿verdad que Dios no existe? Y le levantan templos porque le tienen miedo a una cosa que no existe. Y empezó a decir, los mayas le levantaron templos, los egipcios le levantaban templos, los israelitas le levantaban templos. Entonces, ahí es donde yo creo que es otra circunstancia donde uno no se puede quedar callado, porque los que estaban alrededor oyeron el argumento del ateo, que es un necio, que es un incrédulo, que es un opositor a Dios, y quería decir, mire, usted no sabe nada, ¿verdad? Yo sé de historia, sé de Egipto, sé de los mayas, sé de todo, ¿verdad? Y entonces yo no quería volver eso un gran problema, y solo le dije, mire, le dije, si usted cree que Dios no existe, vamos a aceptarle por un momento eso que está diciendo, que Dios no existe. Pero ahora dígame otra cosa que no exista. Mencióneme otra cosa que no exista. Y se quedó así. Y dice, Dios, Dios. No le dice, eso ya quedamos en que no existe. Yo quiero que me diga mencione otra cosa que no exista.
Y entonces se queda, Dios, Dios, era lo único que decía. Sí, le dije, no puede pensar en una cosa que no exista. Si Dios no existe, ¿qué le preocupa? ¿Por qué se preocupa en hablar de una cosa que no existe? Uno habla de cosas que existen, no de cosas que no existen. Dígame una cosa que no exista y entonces podemos seguir platicando. Y no pudo. Bueno, le dije, si no me dice otra cosa, ahí termina el asunto. Entonces, eso y para mí es una ilustración de cuando sí se le debe contestar a un necio. Pero es para, como dice aquí, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión, para dejarlo callado, pero en forma contundente. Pero ponerse uno a discutir el versículo 4 con un necio y querer convencerlo y entrar y a perder el tiempo ahí, dice el Señor, así no contestes. No te rebajes al nivel de él y que tú parezcas otro necio hablando ahí también. Pero si vas a contestar, debes contestar contundentemente. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Entonces, así se va entendiendo un poco más el significado de todo esto, porque aparentemente es una contradicción el 4 y el 5. Miremos, vamos al 6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Y lo que está diciendo es que a los necios no hay que usarlos. A los necios no hay que usarlos. Así es el que envía recado por mano de un necio. Uno no le debe encomendar a ningún necio ningún asunto que comporte responsabilidad. No hay que poner en las manos de un necio responsabilidad, encomendarles de cosas. Es inútil y riesgoso, y es como que no enviáramos a nadie. A veces hay personas que tal vez tienen que encomendarle a alguien que cuide a un niño. Pero si la persona es irresponsable, no hay que poner a esa persona. Porque cuando el niño se golpee, cuando el niño tenga un accidente, uno no va a poder reclamar, porque uno puso a un inútil a cuidarlo. Y eso es lo que está diciendo este proverbio. Vayamos al siguiente, el versículo 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Y lo que está hablando ahora es de que una persona hace una cosa sin sentido cuando amarra a la honda la piedra que va a tirar. Eso no se hace. Una persona pone la piedra en la honda, pero no amarra, porque lo que quiere es dispararla. Pero si la amarra, se va a quedar dándole vueltas en la mano, y eso es sin sentido. Así hace el que da honra al necio. Este versículo está conectado con el que vimos primero, que no conviene darle honra a un necio. Estamos viendo el tema de cómo tratar al necio. Vamos al 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de un necio. Y ahora está hablando de un necio que se pone a hablar proverbios. Los proverbios son sabiduría y él es un necio. Y lo que está diciendo que son un arma peligrosa en las manos de un borracho, que un necio se ponga a hablar proverbios. Un borracho ni entiende lo que está haciendo. Si tiene un arma en la mano,
la va a usar mal. En aquel tiempo, posiblemente un cuchillo filoso, era peligroso que lo tuviera un borracho en las manos. En nuestros tiempos, que un borracho esté con una pistola en las manos es terrible, puede matar a alguien. Y lo que está diciendo es, así como no conviene que un borracho esté armado así, tampoco es bueno que un necio esté hablando proverbios. No está en su lugar. Él ni entiende el proverbio que está hablando, ni practica el proverbio que está hablando. Entonces dice, tal es el proverbio en la boca de los necios. El proverbio no le hace efecto al necio. Él mismo no entiende qué es lo que está haciendo. Ahora, de esto podemos pensar en una reflexión al contrario. Dichoso aquel que es impresionado por la verdad, que percibe el concepto y que lo pone en práctica. Qué bueno para una persona sabia oír proverbios y aprender más, porque es una persona que cuando le dan el proverbio entiende el concepto que le están dando, percibe. Ahora, eso debe ser cierto con toda la Biblia. Qué bueno que cuando uno oye la palabra de Dios, como decimos, agarre concepto, perciba, entienda, y que una vez que lo entiende, lo ponga por obra. Que no se trate solo de que entendí, sino que lo haga. Viene otro concepto aquí en el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El necio repite e insiste en sus necedades. El necio no saca provecho de sus experiencias y de sus equivocaciones. El sabio sí. El sabio, si se equivoca, aprende de su equivocación. Pero el necio cae en el error y vuelve a caer y no entiende. Y a pesar de que los resultados de su conducta y todo son pésimos, él insiste en caer ahí. El apóstol Pedro le aplicó este proverbio a los falsos maestros. Si ustedes leen la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, después de hablar de todo lo malo que hacen los falsos maestros, que son mentirosos, que hacen mercadería del pueblo de Dios y una serie de cosas que habla de él, y le habla de que no han entendido el evangelio. Dice, pero les pasa, dice, lo que dice el proverbio, solo que él agrega una cosa. Él dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Agrega algo más, porque no está aquí en este proverbio lo que dice Pedro acerca de la puerca. El perro, como es sin sentido, como no tiene uso de razón el perro, él hace eso, que es una suciedad la que hace el animal, ¿verdad? Y entonces está dando a entender que los falsos maestros aparentemente han buscado a Cristo, pero que en su corazón ellos están en el pecado y en la maldad. No se han ido de la maldad, ahí están todavía. Pero cuando él agrega, y la puerca lavada al cieno, quiere decir que lavan al marranito y después vuelve a tirarse entre el charco. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha cambiado. Cuando uno acepta a Cristo, a pesar de que tiene una naturaleza pecaminosa todavía, pero ya tiene una nueva naturaleza también. Y esa persona va a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Puede equivocarse,
pero no le va a gustar irse otra vez al cieno, o sea, al lodo. Ya el Señor nos ha lavado y estamos santificados. Y aunque somos pecadores, no nos va a gustar estar en el pecado. Es diferente. Es diferente. Una persona que es creyente puede caer en el pecado, pero no le gusta quedarse ahí. ¿Por qué? Porque ya tiene otra naturaleza. El cerdo le gusta el lodo. Él siente sabroso estar entre el lodo por su cuerpo, pero una oveja puede caer en el charco, pero no le gusta vivir en el charco. Fíjense lo que ilustran pues los animales. Por eso es que está aquí en 2 Pedro 2, 22, está ese asunto de los animales. Entonces, ¿qué está enseñando? Que el necio no aprende de sus problemas. El necio cae en un error y vuelve a caer en él y vuelve a caer en él y le gusta caer en él, porque es necio. Pero el sabio puede caer en el error, pero no le gusta estar en el error. Es la diferencia, no es su naturaleza. Ahora, hasta ahí llega el aspecto que tiene que ver con la necedad. Pero empezamos en el versículo 13 a ver la mentalidad del haragán. Aquí hay un poquito más de eso, pero Proverbios ya nos ha hablado acerca de los perezosos. Versículo 13. Estaba dejando un versículo de la necedad todavía. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué conclusión más dura, porque ha venido hablando del necio que no aprende, el necio que se cree la gran cosa, pero aquí dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es el colmo de la necedad. Tener alto concepto de sí mismo y creerse muy sabio. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Que se cree sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Porque cuando un necio se cree sabio y tiene alto concepto de sí mismo y está lleno de orgullo y todo eso, dice él, hay un necio que todavía hay esperanza de que aprenda. Pero este necio que se cree sabio, él ya no tiene remedio, porque él cree que lo sabe todo y que no tiene que aprender nada. Entonces, de él ya no hay esperanza. Por eso, después de hablar tanto en contra de la necedad, dice que cuando un hombre se cree sabio en su propia opinión y es un necio, hay más esperanza de todo lo que acabamos de hablar hasta aquí. Hay más esperanza del que vuelve a su vómito. Hay más esperanza de todo el concepto que hemos visto aquí. Porque esa persona, como no se cree sabio, tal vez es necio, pero no se cree sabio. Tal vez de repente se le va a entrar en su corazón de que hay que cambiar. Pero el necio que se cree sabio, de él ya no hay esperanza. Porque él cree que lo sabe todo. Él no tiene que aprender nada. A él nadie le va a enseñar. Por eso es dura la conclusión. La terrible enfermedad del orgullo y de tener alto concepto de uno mismo. El necio, terrible. Ahora entremos al perezoso. Ese es otro tema. Dice el perezoso y empieza a dar varias cosas ridículas que hace el perezoso. Dice el perezoso, el león está en el camino, esto ya lo vimos. El león está en las calles. Una excusa inadmisible para no ir a trabajar. Esa es toda la situación que tiene él. Y está poniendo excusas inadmisibles. Hermanos,
A veces uno de verdad tiene problemas y tiene que excusarse, pero muchas veces la persona pone excusas, pero no hay realidades de lo que habla. Cuando se llega tarde al trabajo, no por perezoso, sino por el tránsito, por lo que sea, ¿verdad? Pero uno pone excusas y uno siempre debe, si de verdad tiene algo que le impidió, su excusa debe ser admisible. Debe ser admisible. Ahora, si uno llega todos los días tarde al trabajo, ya es inadmisible cualquier cosa que diga. Cualquier cosa que diga, aunque sea cierto, ya no se lo van a creer. En cambio, si una persona llega puntualmente todo el año a su trabajo y un día se atrasa, dicen, él siempre es cumplido. Ha de haber sido cierto lo que pasó. Pero cuando uno ya de costumbre está fallando, ya nadie le cree. Entonces, la primera cosa ridícula es que el león está en las calles. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y a saber cuántas excusas inadmisibles dan las personas. Y los jefes tienen que decir, bueno, que entre, pero yo ya no le creo. Viene la otra. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Y aquí va a hablar de la rigidez. Y va a comparar al perezoso con una puerta. Porque la puerta está puesta en sus bisagras. Aquí dice en sus quicios. Pero la verdad lo que está hablando es de la bisagra que está en el quicio. La bisagra es un objeto que está ahí fijo y que ahí se va a quedar siempre. Y que permite que la puerta se mueva para que abran y cierren. Pero la puerta se mueve ahí, ella se mueve ahí, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa, porque hay una cosa que rígidamente la sostiene ahí en la puerta. Pero a eso compara el proverbista al perezoso, solo que él está en su cama. Y ahí en la cama se voltea para un lado y se voltea para el otro cuando se cansa de estar del otro lado. Y ahí da vueltas y ahí se está. A la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, y ahí se está. Él no se quiere mover de la cama. Aunque haya que trabajar, aunque haya mucho que hacer, aunque ya sea tarde del día, él está dando vueltas ahí en su cama. Como que estuviera con una bisagra ahí que no lo deja moverse. Como les digo, son cosas ridículas que el proverbista está diciendo acerca del perezoso. Primero, sus excusas inadmisibles. Segundo, la rigidez con la que él está metido en la cama y no quiere salir de ahí. Para estar en la cama es bueno él, pero para otras cosas no. Y por supuesto, la bisagra gira y la puerta no se va a ir de ahí. Pero el hombre está hecho para la acción. El ser humano está hecho para el trabajo, para la acción, para producir, no para estar perdiendo el tiempo nada más. Y por supuesto todo esto hay que irlo formando desde niño en las personas. Los padres son los que le enseñan a su hijo a ser trabajador. Si le enseñan a ser perezoso, así va a seguir toda la vida. Desde cuando uno lleva a un niño a la escuela, ya lo está forzando a que tiene que entrar a tiempo. Por eso es bueno que en la escuela haya horario. Y aunque uno dice, ay, no tienen consideración, pero en realidad es parte de la disciplina. Que si uno tiene que estar a las 8 de la mañana en la escuela, a esa hora ya esté ahí. Y no que llegue a las 8:15 y que todos los días llega tarde y que quiere decir que no hay disciplina.
porque eso significa levantar al niñito. Un niñito no sé de qué edad, pero de 3, 5 años, que ya tiene que ir a cumplir con el deber. Pero cuando uno se acostumbra a ser perezoso, llega grande y poniendo excusas toda la vida. Y tiene que aprender a cumplir. Entonces, se necesita disciplina. Miremos el versículo 15. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a la boca. Hasta para comer es perezoso. Entonces son ridiculeces las que está haciendo Salomón aquí. Claro, él escribió estos proverbios, ya sabemos que los maestros del tiempo de Ezequías fueron los que los colectaron. Y el colmo del perezoso, en el versículo 16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El colmo de la pereza. Si lo anterior no hablaba solo de un perezoso, sino de 3 perezosos, este cuarto perezoso es el mayor necio de los perezosos. Se cree más sabio que 7 hombres sabios. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Él se cree más sabio que esos 7 sabios. No sé si más sabio que los 7 juntos, pero de todos modos la cosa es que él se cree sabio. Él no se esfuerza en adquirir sabiduría, porque también no hay pereza solo física, sino que hay pereza mental también. Pero él se cree muy sabelotodo y según él es suficiente la sabiduría que tiene. Entonces él no se va a esforzar en aprender una cosita más porque él ya sabe bastante. Hermanos, ¿qué formas de ridiculizar Salomón, un hombre tan sabio, al perezoso? Perezoso para trabajos físicos y para trabajos mentales también, porque el trabajo mental es un esfuerzo también, así como los músculos se mueven para trabajar físicamente, también el cerebro se esfuerza enormemente. Y está hablando de que uno no tenga nada ni de la necedad ni de la pereza que vemos aquí. Todas estas cosas hay que ponerlas en su lugar. Y desechemos de nuestra propia vida la pereza, pero procuremos que nuestros hijos también no sean perezosos, en ningún sentido, ni físico ni mental. Pero vamos al último aspecto, el mal uso de la lengua que daña la amistad. Aquí el tema va mucho con la amistad, pero está relacionado con el hablar, con el mal uso de la lengua. Miremos el versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Y la idea es de que alguien va pasando y se da cuenta que hay 2 peleando. Y él se mete ahí en lo que no le importa. ¿Cuántas veces uno tiene que aprender a no meterse en lo que no le importa? El apóstol Pedro dice que muchas personas sufren por entrometerse en lo ajeno. Y aquí está el tema. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Se enoja porque él toma parte. De los 2 que están peleando, él se pone del lado de uno de los 2. En nuestra cultura hay un dicho, y es el que coincide con esto, y es que uno no debe sudar calenturas ajenas. Ese es el dicho
popular. Y es lo que está hablando aquí, que uno no se debe meter en pleitos ajenos. Fíjense, hermanos, que a veces uno dice, si yo soy suegro y mi hijo o mi hija están peleando con el yerno o la nuera, ahí sí puedo intervenir yo porque soy suegro, eso no es ajeno. Sí es ajeno. Eso es ajeno. Porque la pareja que tiene un problema, ellos lo deben resolver. Si me vienen a preguntar o si me vienen a consultar, entonces yo puedo dar un consejo. Pero uno no debe interferir la vida de otras personas. Debe dejar que las personas vivan, aun si son familia. Hasta que ellos le dicen a uno, mire, aconséjenos. O entonces uno puede intervenir, pero uno no tiene que andar metiéndose ahí. Uno no cabe ahí. Pobrecitos los suegros que se meten en los líos de sus hijos, y sus yernos y nueras y todo eso, porque después ellos se contentan y ellos quedan mal vistos. Uno no debe meterse. No debe meterse. Cada pareja debe resolver sus problemas, y es cierto. Si quieren consejería, pues que busquen a alguien mejor si no son los suegros. Yo creo que hay suegros que son muy prudentes, que no le darían el lugar a su hijo ni a su hija, sino serían justos. Pero como eso no se ve bien, que uno sea juez y parte, mejor que busquen en otro lado. Es mejor que busquen consejería de otras personas, que imparcialmente les puedan decir, usted está equivocado en esto y usted está equivocado en esto. Usted tiene razón en esto y usted tiene razón en esto. Así que pónganse a cuentas. Pero meterse uno ahí no debe ser así. Entonces, está hablando de no dejarse llevar por la ira en pleito ajeno. Porque el que hace eso es como el que toma al perro por las orejas. Pero no está hablando de un perrillo de la casa, sino de uno de esos perros bravos, y que uno va a quererle agarrar las orejas. En la versión Septuaginta no dice las orejas, sino dice, es querer agarrarle la cola al perro bravo. La versión de los 70 dice de la cola. La cosa es que si alguien hace eso, el perro o solo le va a gruñir así duro, o lo va a morder con toda seguridad. Entonces, no hay que meterse uno donde no cabe y donde no lo están llamando. Hay que aprender. Todo esto es sabiduría. El versículo 18, como el que enloquece, como un loco, y echa llamas y saetas y muerte. O sea, hace un daño sin percatarse de las graves consecuencias de lo que está haciendo. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice en broma. Y lo que tenemos aquí es un ataque de la sabiduría a las bromas de mal gusto, a las bromas pesadas. Hay gente que le gustan las bromas pesadas. Hay personas que incluso saben que la persona a la que le van a hacer la broma pesada no es su amigo y hacen las bromas pesadas. Hay personas que llegan a pegarle a una pescozada a alguien y dicen, yo pensé que era mi amigo. Eso no se hace. Si la otra persona le responde, su merecido es lo que va a recibir. Pero hay gente que le gusta la broma pesada y se divierten con los programas de televisión donde hay bromas pesadas. Pero si alguien de repente saca una pistola, está armado y les da un balazo, ellos van a tener la culpa. Uno debe tener cuidado de no hacer bromas pesadas. Yo pienso, hermanos, que uno debe ser cuidadoso con esto de las bromas. Porque hay gente que no está en guardia para oír bromas ni para recibir bromas. Entonces uno tiene que saber de verdad con quién tiene la confianza de hacer
una cosa humoresca, pero no abusiveces, bromas pesadas, cosas en las que la otra persona se va a indignar de lo que le están haciendo. Yo creo que un verdadero amigo sabe hasta dónde puede llegar con las cosas que hace de este tipo. Y aquí la Biblia habla de que está haciendo una locura el que engaña a su amigo y después le dice, era broma lo que quería hacer, o lo hice en broma, porque puede ser que alguien hasta al hospital lo puedan mandar por las bromas. Entonces hay que tener mucho cuidado. La otra cosa, en el versículo 20, fíjense que aquí estamos hablando de no entremeterse, de no hacer bromas pesadas, pero en el versículo 20 dice, sin leña se apaga el fuego. Si hay un fuego que se alimenta con leña, que ese es el combustible, si se le deja de echar leña, se apaga, se tiene que apagar. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y está hablando de que el chisme es como combustible. Y la palabra está ahí y donde no hay chismoso. Luego el versículo 22 va a hablar otra vez del chismoso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Lo que está diciendo es que los chismes son sabrosos. Eso es lo que está diciendo. El que oye el chisme, si le gustan los chismes, le agrada lo que oye. Entonces dice, son sabrosos y penetran hasta las entrañas, es decir, van a hacer un gran daño. Una persona no debe andar llevando y trayendo cosas. Otra vez, no meterse en lo que no le importa a uno, porque generalmente cuando uno anda contando de una tercera persona a otra, uno se está metiendo en la vida de la tercera persona de que está hablando. Y aquí dice que uno no debe meterse en lo que no le importa. Por eso va todo el argumento de Proverbios aquí. Pero dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Se acaba el pleito. Entonces se enseña que los chismosos causan grandes daños cuando revelan secretos, cuando dan malas interpretaciones a lo que otros dicen, cuando insinúan ideas y una serie de cosas que hay. Porque cuando uno anda contando la vida de otras personas, uno está juzgando a esas personas. Y juzgar no quiere decir que me di cuenta del problema, sino uno anda diciendo un juicio de valor que uno se ha formado de esa persona. Y hermanos, de verdad, en el ambiente de la iglesia especialmente, deberíamos buscar lo que conduzca a la paz, no lo que conduzca a la contienda, no a estarle echando leña al fuego. Y yo pienso que tal vez cerrando la boca es como mejor uno va a ayudar a la paz. Porque como les repito, cuando uno anda contando cosas de otra persona, está juzgando. Por eso es que un chisme no llega a uno la forma es, ya vio lo que le pasó a la fulanita, ya vio lo que hizo el fulanito, es decir, ya vio. Esa es la forma de contarlo. Tiene que decir, ya vio lo que le pasó a la fulanita, porque ya va un juicio de valor detrás de las palabras. Y fíjese que uno está juzgando, malinterpretando cosas. Uno no sabe por qué le pasó eso a la fulanita, uno no sabe. Uno no tiene todos los detalles para saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, o para interpretar lo que pasó. Por eso lo que se hace siempre es una mala interpretación. Entonces, lo más conveniente es cerrar la boca,
aunque uno se dé cuenta de cosas. Ahora, a veces, lo que usted diga va a contribuir al bienestar de la persona. Entonces dígalo, pero tenga cuidado, porque no siempre es así. La mayoría de veces, yo diría, en 1 por millar es permitido, y en las otras 999 veces no es permitido. Entonces las posibilidades son muy pocas de hablar bien o de dar una información o hasta de revelar un secreto, porque vale la pena hacerlo, pero la mayoría de veces no es así. Y en el juicio que yo hago de eso, me ampara lo que dice la Biblia, porque dice que no hay que hacerlo. El carbón para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso. Aquí ya está hablando de un pendenciero de oficio. Porque muchas veces uno tiene problemas y se enoja, pero aquí tenemos a un pendenciero de oficio, igual que un chismoso de oficio. Uno no debe ser chismoso de ninguna clase, ni pendenciero de oficio. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, le gusta a la gente. Y luego, en el versículo 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros. Ahora vamos a la lisonja. Pero nótese que en todo es lo que uno está hablando, en lo que uno se está entrometiendo y todo eso. Una persona dice que es lisonjera, es una que tiene una aparente amistad con uno y le dice cosas halagüeñas a uno. Le dice, usted qué buen carácter tiene, pero eso no es cierto, lo odia a usted, pero le habla con lisonjas. Y hay otros que no hablan lisonjas, sino hablan mentiras y se las dicen en su cara también. Hay que tener cuidado con las dos clases de mentiras. La mentira que le dicen en su cara cosas que no son ciertas, porque hay gente que le sostiene a uno en su cara, a uno mismo le están diciendo mentiras de uno y se las sostienen en su cara. Es que como hay tanta maldad, tanta cosa, pero la otra forma de mentira es la lisonja, cuando le están diciendo cosas bonitas y no es cierto lo que le están diciendo. Es decir, no lo están diciendo de todo corazón, pero dice que como escoria de plata sobre el tiesto. La olla es de barro realmente, esa es la realidad, es barro, pero la persona adorna ese barro con escoria de plata, no con pura plata, por supuesto, sino con después de que se ha limpiado la plata, quedan residuos de plata que son ya basura. Y esa basura es la que usa la persona para adornar. Fíjese cómo habla Salomón. Está diciendo, todas las palabras que te están diciendo, ni buenas son, escorias son. No son la pura plata, no son el puro oro. Es la basura del oro la que están usando para halagarte. Y lo que están recubriendo es un objeto que es de barro, que no vale nada. Y dice, como escoria de plata, echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros. Gente que habla con hipocresía, diciendo cosas buenas, pero ocultando el odio y las malas intenciones que hay dentro del corazón. 24. El que odia disimula con los labios, falta de sinceridad, ocultando malas intenciones con palabras amables. Hermanos, solo el ser humano es así. Solo en el ser humano hay tal perversidad. Eso no se va a encontrar en un animal porque ni razonamiento tiene, pero es el hombre.
Es la mujer la que le gusta estar hablando cosas bonitas cuando en realidad odia a la otra persona. Dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. El número 7 es innumerable perversidad, corrupción total es la que hay en ese corazón, pero cuando habla, las palabras son bonitas, son lisonjas. Lisonja es cuando lo felicitan a uno, cuando le tienen que decir cosas bonitas y uno se siente halagado. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que aquel era un mentiroso que hablaba bonito. Y terminamos ya el 27. El que cava foso caerá en él. Y aquí está hablando de cavar foso, es abrir una zanja para que caiga en la zanja otra persona, o sea, una trampa. Pero dice que el que cava foso, él es el que va a caer ahí. Y el que revuelve la piedra, sobre él se volverá. La persona perversa y que se toma grandes fatigas de abrir la zanja, de revolver la piedra para hacer maldades, él va a caer en la trampa. Lo que nos impresiona es que la gente pierda su tiempo haciendo todo esto. Que la gente pierda su tiempo poniéndole trampas a otros. Que pierda su tiempo en lisonjas, cuando en realidad adentro del corazón hay odio. Hermanos, ningún verdadero creyente debe perder su tiempo haciendo todo esto que estamos viendo aquí. El verdadero creyente no debe perder su tiempo en la necedad, no debe perder su tiempo en la pereza, ni debe perder su tiempo en usar mal la lengua y estar queriendo hacer daño a otra persona. Yo no sé cómo existen gentes que puedan perder su tiempo así. Cada día que el Señor nos concede, cada año que el Señor nos concede, debía ser utilizado en buscar la gloria del Señor, en ver qué bien le hacemos a los demás, cómo buscamos el bienestar de nuestra esposa, de nuestros hijos, del esposo, las hermanas, buscar el bienestar. Día a día, hermanos, no hay que perder pero ni un día en estar pensando perversidades. Claro que el corazón humano tiene malas intenciones y tendencias y todo eso, pero si hay eso, hay que luchar con eso y pedirle al Señor en oración y con su palabra que saque de nosotros cualquier mal pensamiento y cualquier odio, rencor o lo que sea, que lo quite. Porque, hermanos, eso nos va a dar paz a cada uno de nosotros. Nos va a dar calidad de vida espiritual. Entonces, al terminar, habla de que uno mismo va a caer en la trampa si está haciendo algo así. La lengua falsa atormenta, termina diciendo. Habla del poder destructor de la lengua mentirosa. Y aquí habla de que la lengua falsa atormenta, es decir, con las mentiras atormenta a sus víctimas, al que ha lastimado, y la boca lisonjera otra vez hace resbalar. Las lisonjas adulan a la víctima y actúan solapadamente, y dice, hacen resbalar. Porque si uno, hermanos, se deja llevar por las lisonjas, se deja llevar por lo bonito que le dicen y que lo halagan, uno puede caer en la trampa de un lisonjero. ¿Cuántas personas, aún digamos en la relación así de novios y novias, han caído en poder de gente lisonjera? Gente que habla cosas para lograr objetivos. A la señorita le dicen que es bellísima y esto, y no hay ninguna buena intención en la persona.
En cambio, una señorita creyente, prudente, sabia, como habla la Biblia, no se va a dejar llevar de lisonjas y de piropos. Lo que va a hacer es orar al Señor que Él la bendiga en el camino de la vida y que cuando tenga un esposo sea el que sea la voluntad de Dios. Es que tenemos que tener cuidado con las lisonjas. Aún en el púlpito puede haber lisonjas para el pueblo de Dios. He oído, ustedes son oro puro, le dicen a los oyentes. Esas son lisonjas. Yo creo que el creyente debe estar consciente de que es un pecador que necesita depender de Dios, de orar, de clamar a Dios para que Él le libre del mal y no creerse oro puro. Pero hemos oído semejantes cosas, porque a saber qué quieren sacar de lo que dicen. Entonces, ni mentiras directas y abusivas contra alguien, ni lisonjas. No hay necesidad de lisonjear a nadie para poder enseñar correctamente la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en su lugar las cosas y a darnos cuenta de que la necedad, la pereza y el mal uso de la lengua no van contigo, Padre. Queremos hacer tu voluntad, aprender y crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús, quien es nuestro modelo de cómo debemos ser nosotros. Gracias en su nombre. Amén.